noches, mi nombre es Edison Cedeño, soy estudiante de la Universidad Politécnica del Carchi. Voy a hacer un pequeño relato de la historia de Cumandá. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Dónde sucede la historia de Cumandá? Entonces nuestra respuesta es en la selva amazónica de nuestro país, Ecuador. Y el relato empieza con don José Domingo Orozco, que él pierde a su familia en un incendio que arrasó con su casa en Riobamba. Se las arregló para salvar solo a su hijo Carlos, y la casa fue incinerada por Tubón, que quería vengarse de la pérdida de su familia. El conflicto entre los pueblos indígenas y los colonos blancos se intensifica en enfrentamientos. Los nativos fueron sometidos a humillación, a la esclavitud, tortura. Después de perder a miembros de su familia, don José decide unirse al misionero. Carlos comienza a enamorarse de una joven llamada Cumandá, que nos quiere decir, significa patillo blanco. Cumandá va a celebrar todos los años la fiesta de las vírgenes a orillas del lago Chimano y le suplica a Carlos que la acompañe. Cumandá representa a los záparos. Cuando Tongana se da cuenta de que Carlos así ha ido a los festivales, le dice a sus hijos que lo maten. Sin embargo, Carlos logra escapar de la muerte, porque Cumandá le informa sobre el plan de Yaguarmaqui, el gran jefe de los jíbaros. Amonesta a Tongana por sus acciones. Como resultado, Tongana le ordena a su hija que se case con Yaguarmaqui. Sin embargo, Carlos y Cumandá van a Hondoas, Mayariac, y sus tropas atacan al lago Chimano, pero Yaguarmaqui lo mata. Yaguarmaqui muere mientras están en la luna de miel, y Cumandá, en la misma canoa de Yaguarmaqui, se va a ver a Carlos, a encontrarse con Carlos, pero llega allá y no lo encuentran, a él lo tienen como rehén. Entonces hacen un cambio para que Carlos no muera, que le entreguen a Cumandá, y acepta. Don Carlos acepta que su hija llegue otra vez, su hijo llegue a él y Cumandá, pero ellos se encuentran después los dos, y Cumandá le entrega un bolsito hecho de piel de ardilla, donde hay una foto de su mamá, que en sí han sido hermanos ellos de sangre. Entonces Cumandá muere, y al poco tiempo también muere Carlos, y el padre de Carlos se va de ahí de la selva, y él sigue dedicándose a hablar de la palabra de Dios, y todavía recuerda a su hijo y a su hija. Entonces nos dice que Cumandá es una novela romántica cuya historia se desarrolla en la selva amazónica ecuatoriana. Cumandá y Carlos eran hermanos carnales que ignoran tal relación de sangre, y que se reencuentran a cabo de años, ya jóvenes en medio de la selva, se enamoran entre sí. El romance termina cuando se enteran de su parentesco. Como telón de fondo de la historia hay magníficas pinturas de paisajes selváticos y de las costumbres indígenas. Al final, hasta cierto tinte de aventura, cuando la heroína fuga por la selva intentando vanamente escapar de la muerte, y una apología de la labor de los misioneros católicos en la selva. Es cuanto yo le puedo contar sobre lo que es la novela de Cumandá, pero también le recomendaría leer los libros de Gabriel García Márquez, que son muy buenas las novelas, las historias de él. Por ejemplo, 100 años de soledad, El amor en los tiempos de cólera, que ganó un premio Nobel en 1982, y la otra que es El coronel no tiene quien le escriba. Eso es todo. Entonces, muchas gracias.